Los elefantes son un animal sagrado en Tailandia y se han popularizado muchísimo con el turismo. Lamentablemente esto ha llevado a que los sobreexploten con prácticas inhumanas y actividades dolorosas para ellos, en donde se les ve totalmente agotados y que lastimosamente muchos turistas normalizan. Es por eso que nosotros viajamos a un santuario ubicado en la región de Phuket, en Tailandia, para vivir y convivir con ellos como merecen. Y esta fue la experiencia. Buenos días, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Es muy temprano, vamos de camino a ver lo de los elefantes. Empezamos esta aventura algo temprano en la ciudad de Phuket. Estoy que me muero de sueño. Ayer la verdad es que estuvimos bastante tarde despiertos, hasta las 2:30. Y ahorita son las 7. Así que recomendación, si van a hacer este tipo de tours, no se desvelen la noche anterior. Sé que es algo obvio, pero a mucha gente se lo olvida porque pues aquí se enfiesta bastante. Pero ajá, vamos a ver qué nos depara la aventura y ahorita les platico todo. Y tras unos 20 minutos del centro de la ciudad, por fin llegamos a nuestro destino. Pues ya llegamos aquí al santuario y ahí les va. Este no era el santuario que al principio yo tenía pensado venir. El santuario que tenía pensado venir ya no tenía lugares. Y es que esto es una actividad súper popular aquí, en general en Tailandia, pero aquí en Patong y en Phuket es bastante popular. Entonces todavía hay muchas más agencias, no solamente a la que yo quería ir, pero ahí te subes a los elefantes. Entonces lo que yo les recomiendo es que se vayan y se declinen por las empresas que no usan a los elefantes para subirse en ellos. Al subirse a los elefantes te estás afectando cañón su vida, porque ellos no están diseñados para eso. Su cuerpo, su columna no está diseñada para eso. No lo hagan. Muchos hacen llamar santuarios, pero realmente son espectáculos de elefantes en donde te permiten incluso montarlos o tomarte fotos exóticas. Toda esta oscura industria de animales en Tailandia se encuentra documentada por National Geographic, y es por eso que nosotros, como turistas, debemos de prohibir y evitar ir a estos circos o teatros de elefantes y decantarnos por una opción muchísimo más sustentable para ellos, donde no hayan cadenas ni ganchos afilados. Conseguí este otro santuario para hoy y en este no se montan a los elefantes, pero bueno, lo bueno es que te recogen en tu hotel y te regresan a tu hotel y me costó 2.500 bahts, está caro, con 1.250 pesos aprox. Es bastante popular este también, como el otro que quería ir, así que vamos a ver. Tal cual lo dice su nombre, este santuario se encuentra en la jungla, lo cual lo hace aún más emocionante. Estoy súper emocionado porque acabo de escuchar un elefante. Ahí están mis amigos. Vente. Miren, esto es lo que nos están ofreciendo. Está bastante bien, digo, por lo que me costó. La neta, sí esperaría que estuviera bien esto. El precio te incluye unos pequeños snacks como café, agua de fruta, pastelillos y galletas. Pero para mí eso era el paraíso, porque yo no había desayunado ni cenado nada. Así que ahorita nos dan chance de que nos pongamos el bloqueador y el repelente. Y luego nos tenemos que lavar las manos porque le vamos a dar comida a los elefantes, les vamos a dar de comer. Y pues no pueden comer químicos, evidentemente. Me voy a terminar de poner todo el perro repelente de mosquitos que pueda, porque ya nos lo dijeron, es por algo. Y aparte, como les digo, estamos en plena jungla, entonces y ahora vamos a lavar las manitas. Una vez ya listos, tendríamos una plática bastante extensa acerca de los elefantes asiáticos, el cómo convivir con ellos y claro, cómo darles de comer. Pero no solo eso, sino que también nos enseñaron a preparar su comida fuerte, una mezcla de arroz con frutas, y es que ellos deben de comer más de 100 kilos de comida al día. A la madre, ya vamos a empezar a alimentarlos y creo que no estoy preparado para este momento de mi vida. Pero ahora sí, llegaba el momento.
no estoy listo para este momento. En particular, este elefantito que tenemos al lado de mí se llama Cherry y es rescatada de un zoológico. Es la más grande de aquí, tiene 31 años. Y ella en particular se mueve mucho porque pues está entrenada así en el circo. Así que vamos a intentar. Mi primera vez alimentando a un elefante llegaba, y es que darles de comer es bastante intimidante e imponente al principio, pero conforme vas conviviendo con los elefantes, ellos mismos te van quitando los miedos con su calidez animal. Y es que los elefantes son muy infravalorados. Muchos creen que no sienten y no piensan como otros animales, pero es todo lo contrario. Son de los animales más inteligentes del reino animal y además de los que más sentimientos tienen, pues poseen un gran hipocampo en su cerebro. Ellos son de las poquísimas especies que sienten empatía y además saben perfectamente lo que estás haciendo. Por eso manejan su trompa como si fuera un brazo nuestro. Está bien loca esta experiencia, no inventen. Nunca había estado tan cerca de un elefante y mucho menos alimentarlo. Es realmente una locura. O sea, no puedo describir. Tocar la trompa y realmente acariciarlos y ellos sentir ese amor después de haber estado tanto tiempo dentro de un zoológico o de un circo es una perra locura. No puedo creerlo, o sea, de verdad, wow. Una experiencia loquísima, ¿eh? Y eso que todavía no los bañamos. Los elefantes asiáticos se reconocen a ellos mismos al espejo, son realmente muy inteligentes y aún así lo único que buscan es amor. Wow. Es impresionante tener esta belleza aquí al lado de mí. Aparte, cada ejemplar es diferente y tienen sus rasgos particulares a diferencia de los elefantes, por ejemplo, africanos. Si se dieron cuenta, la mayoría tienen pigmentación. Entre más pigmentación tienen, más viejos los elefantes son. Muchos tienen pigmentación porque pues mucho tiempo se la pasaron no en el santuario. Entonces es por eso que no debes de montar. ¿Para qué montarlos? No hay necesidad de montarlos. Aparte digo, lo más bonito es pues poder conectar con estos animales, ¿no? La mayoría no ha tenido pasados muy bonitos y por eso están aquí. Y el hecho de que en alguna parte de todos sus años que llevan de vida puedan recibir esto es súper bonito. Gracias a su gran desarrollo cerebral, son de los pocos animales que sufren estrés postraumático. Por ello es que muchos quedan con tics de vivencias pasadas. Y eso mismo hizo que yo sintiera una empatía muy grande con ellos. Y aunque suene muy cliché, sí generé una conexión muy bonita. Qué belleza de experiencia. Y todavía no los bañamos, todavía no los llenamos en lodo, o sea, todavía falta bastante de esta experiencia. Ah, y también nos enseñaron a hacer papel con popó de elefante. Ok, ya nos explicaron y sí, en efecto, ahorita vamos a ir ya a nadar al lodo. Entonces, evidentemente no voy a llevar mi cámara porque qué tal si le cae lodo o la pisa un elefante. Entonces voy a llevar únicamente mi celular porque no solamente los vamos a bañar con lodo y nosotros nos vamos a bañar con lodo, sino que también vamos a luego bañarlos con agua. Okay, ya nos aproximamos. Ok, vamos a tocar el lodo por primera vez en mi vida con mis pies. Ok. Ahora sí, a mojarnos cerdo los pies. Se siente bien chistoso caminar, como que da cosquillas caminar en el lodo. Aparte seguramente en el lodo hay también popó de ellos. No. Me lo va a lanzar, creo, Creo que me lo va a lanzar. Creo que me lo va a lanzar. Ah, ¿se lo está comiendo? Ah, se está limpiando. La actividad consistía en tallarlos con lodo. Básicamente, el lodo es para ellos su jabón, lo que les permite limpiarse de insectos. Y además de que es refrescante, también ayuda al cuidado de su piel, o sea, es como su exfoliación. No les voy a mentir, esto era muy surreal. Un montón de humanos conviviendo con elefantes en la naturaleza. Así es, sin cadenas, sin látigos, sin nada.
que les decía de que eran muy inteligentes? Bueno, pues ellos también saben divertirse con nosotros. Sí, lanzándonos lodo. Y al final esto terminó convirtiéndose en una guerra de lodo de todos contra todos. Y ahora todos necesitábamos quitarnos el lodo, pero no con regaderas comunes, sino que nos meteríamos a bañar a su hábitat natural. Si lo anterior era surreal, esta experiencia era irreal. Estábamos nadando con elefantes. ¿Qué? Y aquí nuestra única misión era quitarles todo el lodo excedente a ellos y también a nosotros. Aunque les voy a ser muy sincero, no era una alberca muy limpia, ¿eh? Además del lodo, este también era su baño público. Sin duda es una experiencia única en la vida y que no es algo que se viva todos los días, pero más allá de eso, lo que más me dejó impactado es lo hermoso que es convivir con estos animales y que al menos durante un momento de todas nuestras vidas, todos los que estábamos ahí convivíamos, reíamos y nos divertíamos como una misma especie. Bueno, ahora sí tocaba que nosotros nos fuéramos a las regaderas porque ahora sí se venía otra cosa muy bonita. El santuario te incluye una clase de comida tailandesa y también, por supuesto, claro que sí, buffet. No, impresionante, servicio 10 de 10. Y ahora llega el momento ya de la comedera, ya recuperamos otra vez la cámara. Espero que hayan salido bien las tomas con el celular, no estoy seguro, espero que sí. Y ahora llegó el momento de la comedera, está incluido un buffet. No manchen, qué bonito, qué bonita experiencia a la bestia. De verdad, es de lo mejor que he tenido en este viaje. Aparte es muy buena comida. Y ahorita terminando nos vemos. Uy, qué buena foto, la mía está allá, miren, ahí estoy yo en la tele. No se ve, pero ahí estoy yo en la tele. Oh, qué grandes fotos tengo ahí. Bueno, y para terminar, qué buen lugar es. Sí, vale por completo lo que pagas. Para terminar te regalan una bolsa de estas y te regalan papel. Y dirán, este papel, qué wea. Este papel está hecho con popó de elefante. es lo especial, está hecho con popó de elefante, entonces está bastante bien. Y con hojas y con más cosas, no solamente popó. Y un librito acá bien chido, bien chulo de la información de los elefantes. Y al final un certificado acá medio chido de que ya estuviste con elefantes. Bueno, ahora sí ha terminado la experiencia en este santuario de la jungla y literalmente, pues como les decía al principio, vas caminando en la jungla. Vale por completo el levantarte temprano, madrugar, aunque como les digo no salgan de fiesta. Vale por completo cada centavo que se paga. Más que $60 te llevas una experiencia bien inolvidable y única en su tipo en el mundo. O sea, no es como que, ¿sabes? Como que en Europa o en muchas partes del mundo en los países puedas alimentar y bañarte con elefantes. O sea, no solamente alimentarlos como en un zoológico, no. Nadar con ellos es algo que le voy a llevar en mi corazoncito toda la vida. Y también a ustedes que vieron el video completo, espero que les haya gustado, que les haya informado si piensan venir acá. Y si fue así, no olviden dejar su likecito y gracias por haberme acompañado a esta aventura elefantil. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludote y no olviden en activar la campanita, suscribirse, darle like, lo que sea. Cuídense mucho, de verdad, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.